Muchas gracias. Buenos días a todos. Como ustedes saben, el título de este panel es el desarrollo de modelos de reaseguro en nuevos mercados. Y como introducción, me gustaría compartir con ustedes un artículo que leí el domingo pasado en el New York Times, que está relacionado con un reporte elaborado por el Comité de Asesoramiento sobre el Cambio Climático, recientemente liberado por el gobierno de los Estados Unidos, en el que además de alertarnos sobre los riesgos que enfrentamos hacia futuro relacionados con el clima y sugiriendo algunas medidas para mitigarlos, indicaba también que los mecanismos existentes, como el seguro, pueden jugar un rol fundamental en cuanto a la provisión de protección frente a las pérdidas generadas por el cambio climático. Especialmente, y esto es muy llamativo que lo hayan dicho así, o al menos me pareció muy llamativo, a la luz de que los esfuerzos que se realizan para detener el calentamiento global fracasarán. Fuerte, ¿no? Evidentemente las implicancias de esta sentencia nos obligan a realizar los máximos esfuerzos entre el gobierno e industria privada en la innovación y desarrollo de productos que permiten atenuar el devastador efecto financiero que dichas pérdidas pueden causar. Alentaba también el reporte a la participación de las instituciones privadas de risk management, aseguradoras y reaseguradoras, cuya experiencia en la distribución de los riesgos puede ser fundamental para encontrar mecanismos eficientes de transferencia de riesgos. Pero decía además que estas instituciones necesitan caminos para enfrentar esas exposiciones de gran escala, que los gobiernos debían reconocer que uno de los caminos es brindando incentivos de utilidad a la industria aseguradora y reaseguradora para que, llegado el momento, estos puedan enfrentar eventos de gran magnitud sin que ello ponga en riesgo su continuidad. A su vez, las instituciones privadas debían desarrollar también instrumentos más complejos y de largo plazo, que puedan ir reconociendo la tendencia del incremento de los fenómenos de la naturaleza. En otras palabras, estamos acostumbrados a los productos de seguros de corto plazo, especialmente en la agricultura, mientras que el desafío pareciera ser, entre otros, el de ir estructurando productos de mayor plazo que permitan financiar eventos que inevitablemente se producirán y para lo que es vital la participación no solo de la industria aseguradora y reaseguradora, sino también el apoyo de los gobiernos a través de una política pública continua, predecible e independiente del signo político de turno. Relacionado con este artículo está también el título de este panel, que tengo el honor de moderar: Desarrollo de modelos de reaseguro en nuevos mercados. Es decir, o en otras palabras, yo refrasearía este título con una pregunta que voy a trasladar a estos distinguidos panelistas y amigos, y sería: ¿cómo podemos, tanto aseguradoras como especialistas en el ramo, iniciar el desarrollo de modelos sustentables de aseguramiento de riesgos agropecuarios? ¿Y hasta qué punto podemos contar con el mercado de reaseguros internacional para brindarnos su apoyo, sus conocimientos, su experiencia y su capacidad para trasladarlo localmente hacia los nuevos mercados que requieren iniciar su desarrollo? Para contestar esta y muchas otras preguntas que también ustedes pueden hacer, que les pido que les hagan, nos acompañan los siguientes especialistas del mundo de reaseguro. Cristina Ribeiro, Senior Underwriting Agriculture Latinoamérica, ingeniera agrónoma formada por la Escuela Superior de Agricultura Luis de Quirós de la Universidad de San Pablo, además de tener maestría en agronegocios por la misma institución. Tiene 15 años de experiencia en la industria del seguro, habiendo comenzado su carrera en la consultoría técnica agronómica. Entró al mercado de seguros en 1999 con la aseguradora Nobre. Después pasó por Itaú Seguros y BB Mapfre. Ingresó a Swiss Re en el 2011 y es responsable por las operaciones de reaseguro en Latinoamérica. Luis Pulido, ingeniero agrónomo con la especialidad en economía agrícola, graduado en la Christian Albrecht Universität de Kiel, Alemania.
Anterior a esto obtuvo el título de agrónomo en agricultura tropical en el Zamorano, Honduras. Trabaja como suscriptor de riesgos agropecuarios para Hannover Re desde marzo del año 2000. Johann Burkhardt se graduó en 1981 en la Universidad de Kassel como ingeniero agrónomo y trabajó hasta 1986 en varios proyectos de desarrollo rural en África y Latinoamérica, financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ de Alemania. En 1987 entró en la Munich Re como responsable suscriptor de seguro agrícola para Latinoamérica. Desde 1990 hasta el 96 ocupó el cargo como cabeza del Departamento de Seguro Agrícola de Munich Re, México. A partir del año 2000 fue director del Departamento de Riesgos Facultativos para Latinoamérica en la Munich Re de Múnich. En los últimos años, Jochen se dedicó como suscriptor senior al desarrollo del seguro agrícola en varios países de Latinoamérica con el foco en Brasil. Y el amigo Andrés Lorenzana, nacido en 1957, español, casado, con 2 hijos, licenciado en Economía de Empresa por la Universidad de León y Madrid. Inició su carrera en Swiss Re en 1983 en el Departamento de Ingeniería. En 1991 fue trasladado a Argentina para dirigir la oficina local de Swiss Re. En septiembre de 1998 regresó a Suiza, ocupando el cargo de Market Partner y director en la división de América Latina. Y en 2001 se desempeñó como director de prácticas industriales del Grupo de Negocios de Servicios Financieros de Swiss Re. Desde agosto del año 2003 trabaja para Mapfre Re, primero como gerente regional Europa y en la actualidad como responsable de la cartera mundial de seguro agropecuario. Señores, bienvenidos. Gracias. Y damos comienzo al panel con Cristina Ribeiro, por favor. ¿Con Luis? No, con Luis. Ah, Luis primero, perdón. No, Luis primero. Bueno. muy bien. ¿Puedo ver mi presentación en alguna parte? ¿Se ve la presentación? Ahora sí. Muy bien. Primero que nada, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento por haberme dado la posibilidad de participar en este panel. Bueno, el tema que nos ocupa es el desarrollo de nuevos modelos de seguro en mercados nuevos. Para nosotros reaseguradores es primero muy importante distinguir con qué esquema podemos trabajar en el área, ¿no? Tenemos los esquemas tradicionales y los no tradicionales. Los esquemas tradicionales tratan, pues, que, como bien lo conocen ya aquí en México, el seguro a la inversión, que es el más popular y el que se aplica casi en todo el mundo cuando se inicia con el seguro agrícola. Los métodos de evaluación a daño directo es el más común, seguido por el método de evaluación a rendimiento, donde se lleva a la cosecha para hacer el análisis de rendimiento y ver si ha habido pérdidas. Luego tenemos el aseguramiento a los ingresos, que es la combinación de la variable precio con la de rendimiento. El más popular es el multirriesgo en los Estados Unidos, donde el 85% de la prima es generada por este tipo de seguros. Luego tenemos los esquemas no tradicionales, que básicamente son los seguros de índices, ya sean de rendimiento o climáticos con las variables de temperatura o de precipitación, donde se utilizan disparadores que generan la indemnización al cliente. También tenemos los de vegetación, que son índices con imágenes satelitales infrarrojas que nos dicen cómo va el cultivo y se aplican generalmente para pastos. Estos productos ya se utilizan en México desde hace algunos años y también en la India. En el caso de cómo vamos a llegar a la decisión si se aplica un seguro tradicional o no tradicional, hay que
ver unos factores que son muy importantes que nos ayuden a distinguir con qué modelo vamos a trabajar. El primero es el marco legal. El marco legal implica que necesitamos tener normas que controlen el funcionamiento de los seguros. Segundo, las leyes que garanticen la permanencia de la línea en el mercado, como por ejemplo que por decreto se asegure el subsidio a la prima. Esto es muy importante en la toma de decisiones para las aseguradoras de invertir en el ramo para tener perspectivas a mediano y largo plazo. Luego está la existencia de entes gubernamentales encargados de los seguros agropecuarios. Es muy importante la participación del gobierno, de los estados, a ayudar y cooperar en el desarrollo de los seguros agropecuarios. Pues, como por ejemplo creando agencias de manejo de riesgos y de administración de fondos, u aseguradoras estatales o reaseguradoras que protejan a las aseguradoras que inicien el trabajo en esta área. Otro factor importante es la disponibilidad de información, donde obviamente los rendimientos históricos por región y por cultivo nos van a ayudar a poder diseñar los productos para proteger, para desarrollar los seguros, para proteger la inversión del campesino. Luego, datos históricos de temperatura y precipitación son muy importantes para generar las correlaciones en los índices climáticos, de los cuales hablé hace un momento. Luis, te interrumpo. Recién mencionaste como uno de los productos disponibles a los seguros de índices. Y tengo dos preguntas al respecto ahí. Uno es, ¿quién es el destinatario de los seguros de índices? ¿Quién debería comprar los seguros de índices? Y el segundo punto, o la segunda pregunta que mencionas, el marco legal. ¿Cómo ves el marco legal en Latinoamérica para el funcionamiento de los seguros de índices? Muchos países están en el proceso de desarrollar ese entorno legal. Muchos países no tienen leyes de seguros agrícolas, no hay subsidios. Para los seguros necesitamos obviamente la participación del gobierno, porque las tasas son altas y sin el apoyo del gobierno es muy difícil desarrollarlos. En lo que respecta a los seguros de índices, personalmente, y creo que muchos compartirán esa opinión, el destinatario más adecuado para este tipo de productos son los agricultores pequeños de subsistencia, donde una inspección o un ajuste individual generaría costos muy altos que ni siquiera por la prima serían cubiertos. Bien. Entonces, este tipo de clientela es, en nuestra opinión, en Jano Barry la más adecuada para manejar este tipo de productos. El productor comercial desea un producto individual, donde se vaya, se inspeccione y se le ajuste individualmente sus cultivos. Y sobre el marco legal, porque en muchos países el seguro de índice que a veces genera indemnizaciones a quien no ha tenido pérdida. El riesgo de base, sí. Luego lo voy a mencionar. Okay. Sí. Bueno, también necesitamos, como mencionábamos ya, el aporte de los gobiernos. O sea, ayer se hablaba de que no debíamos utilizar la palabra subsidios, sino incentivos. Estos incentivos son muy importantes para generar el desarrollo, para el dinamizar el seguro agrícola en la región. Estamos hablando de productos complejos y caros. Cuando hablamos de seguros de multirriesgo, estamos hablando de coberturas de plantas que están expuestas a todos los eventos climáticos, tanto ya sea lluvia, exceso de humedad, enfermedades, plagas. Obviamente las tasas no son bajas y un agricultor generalmente lo piensa dos veces, incluso por la cultura mismo del seguro que no existe en Latinoamérica, de pagar una prima
a un seguro que él no lo está viendo como una parte de la inversión. Para nosotros el seguro agrícola es un componente fundamental, como cualquier otro, como el fertilizante, como el plaguicida, en la producción agropecuaria. ¿Cómo puede participar el gobierno? Pues ya lo mencionábamos con el subsidio a la prima. En regiones donde la frecuencia de eventos catastróficos es alta, para poder atraer a los reaseguradores, también consideramos que el gobierno podría poner topes a la siniestralidad, llamados loss caps, donde ellos asuman la responsabilidad a partir de un cierto monto o de una cierta siniestralidad. Esto ya se da en países asiáticos, por ejemplo en Sudcorea, donde cada 3 años viene un ciclón de categoría 4 o 5. Obviamente esa región, siendo un país tan pequeño, no sería atractiva si el gobierno no pusiera un loss cap como el que existe, que es del 170%. Luego está la colaboración entre las empresas públicas y privadas, lo que se llama Public-Private Partnership, la colaboración entre ministerios e instituciones gubernamentales y las aseguradoras. Esto es fundamental para el desarrollo del seguro agropecuario en la región. Luego tenemos la colaboración entre las aseguradoras estatales y las privadas. Por ejemplo, con coaseguro o reaseguro pueden colaborar las compañías. Otro punto importantísimo es la inversión en know-how. Nosotros como reaseguradores generalmente no apoyamos compañías que no inviertan en conocimientos. Es muy importante que la empresa, ya sea pública o privada, adquiera e invierta en la adquisición de conocimientos y experiencia o expertise que lo pongan en la posibilidad de poder manejar, tarificar y ajustar apropiadamente las pérdidas de los riesgos agropecuarios. Sin esta precondición que consideramos fundamental, es muy difícil apoyar a alguna compañía de seguros. Es decir, ustedes como reaseguradores siempre esperan que la aseguradora primero haga sus trabajos, su inversión, su desarrollo, y luego es donde ustedes pueden dar apoyo. Sí, nos llegan muchas ofertas día a día para asegurar cultivos de forma facultativa y donde las compañías no retienen nada, cero. Es muy difícil en el negocio agrícola, no es como en edificios o en industrias, donde sí se da este tipo de fronting. En el seguro agrícola no es posible. Necesitamos que la compañía asuma una porción de riesgo, participe en las inspecciones y también en los ajustes. Esa es la parte ideal que nosotros consideramos. Okay. Bueno, y la última parte que también es importante para decidir si esquema tradicional o no tradicional es la realidad demográfica y de infraestructura en cada país. Los seguros de índices se han desarrollado muchísimo en la India, los de índices climáticos, que hay sencillamente 600 millones de agricultores. Obviamente es imposible hacer un aseguramiento individual a un número tal de agricultores. El acceso también es importante, vías de acceso para poder, son malas. Entonces obviamente ha tenido un desarrollo muy importante los seguros climáticos en la India en los últimos 6-7 años. En la China también se trabaja con índices, pero son de rendimiento, donde no es el ajuste individual por agricultor, sino que se aplica a la villa o al ejido, pero no a la finca individual del campesino. Bueno, el tamaño y número de las unidades de producción también es importante y bueno, eso era lo que yo tenía preparado y si tienen preguntas
Al final vamos con las preguntas. Muchas gracias, Luis. Escuchamos ahora a Cristina Ribeiro. Sí. Ahí. Gracias. Bueno, solo la presentación y bueno, primeramente quería agradecer a la directiva de ALASA por la invitación y por esta oportunidad de dar ahí nuestra visión sobre el seguro agrícola en Latinoamérica. Bueno, Hans Feyen también no vino por problemas de salud, por lo tanto voy a intentar ahí pasar un poco, transmitir a ustedes la opinión de Swiss Re sobre la entrada en nuevos mercados, sea Latinoamérica, China, África, y vamos allá. Un tema importante es que hoy venimos hace unos 10 años desarrollando mucho el seguro agrícola en el mundo. Hubo un crecimiento de más o menos más de 200% con relación a 2005 más o menos. Y bueno, y una pequeña parte de este volumen de negocios está en Latinoamérica. Del total de primas que hoy tenemos en el mundo con relación al seguro agrícola, apenas 3% está acá en Latinoamérica. O sea, tenemos mucho que hacer. Hay un gran gap en lo que está, bueno, en riesgo, en lo que se pierde y en lo que se está asegurado, ¿no? ¿Y por qué no está asegurado? Nuestra idea, perdón, yo hice algo acá con la presentación. Bueno, ahí está, gracias. Por lo tanto, nuestra idea es mucho más hablar de los desafíos que tenemos adelante, o adelante no ahora mismo, y lo que podemos hacer para mejorar este panorama. La verdad es que hay esta poca penetración del seguro en Latinoamérica está muy relacionada a una cuestión básica, precio del producto, ¿no? Los productos son muy caros y también el productor a veces no comprende el producto, el seguro está muy lejos de tu comprensión, y también hay un tema de confiabilidad que sabemos que existe, y obviamente estamos desarrollando nuevas áreas, nuevos productos, nuevas semillas que siguen siendo adaptadas a nuevas regiones, y todo esto acaba y tecnología que muchas veces el productor no tiene acceso a crédito. Entonces todo esto acaba que dificulta el crecimiento del seguro en nuestra región. Y hoy creo que no tenemos que hablar de tendencias, es decir, el aumento de la población y el aumento de la necesidad de alimentos es un hecho. No es el futuro en 2050 que vamos a tener que doblar la producción de alimentos. Bueno, esto ya está aconteciendo. Ya tenemos esta necesidad de invertir más en producción agrícola, de crecer más y del lado del productor, y con esto existe una presión muy grande en el ambiente natural y también en el ambiente de producción, ¿no? Estamos entrando en nuevas áreas, el productor tiene que invertir más, con la alta demanda también los precios aumentan muchísimo, entonces el productor está hoy muy susceptible a estas cuestiones económicas y también al clima, que hoy tiene un comportamiento errático, ¿no? A veces hablamos de cambios climáticos, otras personas no aceptan esta idea, solo porque no tenemos datos de largo plazo o porque estamos entrando en nuevas áreas. Bueno, esto es un tema complicado, pero la verdad es que hoy esto es un hecho. Necesitamos
desarrollar productos. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Qué pasa? No es que no lo hacemos, pero no conseguimos penetrar en nuevos mercados o en nuevas regiones que ya existen. Y siempre pensamos en el mundillo ideal nuestro, ¿no? Tener informaciones, datos de rendimiento, datos del clima, queremos estructuras operativas, gente bien preparada, como dijo Luis. Y bueno, y claro, a veces no conseguimos, muchas de las veces no conseguimos, entonces tenemos que partir de algo. Y bien, ahí está el tema del evento, que es el reto ante la cuestión alimentaria. Y este es un punto importante, porque ¿quién hoy fornece alimentos para nosotros en los países en desarrollo? Son los pequeños productores. Básicamente 80% de lo que comemos viene de los pequeños productores. Y son los que sufren, son los que están susceptibles a estos problemas económicos, naturales y de política agrícola. Entonces hoy esta población es de más de 400 millones de personas en el agro. Acá tenemos 4.000 millones, que ahí tenemos la gente de vida, la gente que se puede dar seguros de vida, de property e incluso de agro. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esta gente? Y la verdad lo que vemos son muchos desafíos. Estamos, claro, entrando en nuevos mercados. Creo que todos acá, todos los aseguradores están entrando en nuevos mercados, pero los resultados no han sido buenos, ¿no? Claro, por un problema de comportamiento del clima también, pero también por un problema de falta de datos, de no tenemos productos adecuados. ¿Y por qué no tenemos productos adecuados? Porque nos falta información. Entonces creo que hoy sí desarrollamos muchos negocios y hace falta más. El tema es que, hablando de un seguro de índice, que bien mencionó Polido y Oneglia, es un seguro súper complejo, no es tan simple de desarrollar. Y ahí está el desafío nuestro, porque nosotros también de la iniciativa privada y las aseguradoras, por supuesto, no consiguen tener acceso a esta información. Entonces, el apoyo del gobierno es fundamental para que, primer punto, nos dé acceso a la información que muchas veces ya existe, y segundo, también que pueda facilitar el acceso del productor a los mecanismos de mitigación de riesgo, o mejor, de transferencia, que es el seguro. Entonces, en este aspecto hay que tener una participación conjunta, un esfuerzo común de todos para que podamos ahí desarrollar o dar una respuesta a estos productores que están en la base de la pirámide, que son más de 400 millones. Es este público, claro, adicional a lo que ya tenemos hoy, que es el seguro comercial, seguro multirriesgo, granizo, o el seguro de ingreso, que hoy ya atende a los medianos productores. Nosotros también necesitamos ahí trabajar de una forma más amplia para intentar buscar a estos otros productores. Bueno, era esto que quería hablar. Y pero bueno, Cristina, gracias. Perdón, mencionas el desarrollo de nuevos productos y por ahí en mi experiencia también en el pasado, muchas veces uno nunca sabe por dónde debe nacer la iniciativa del desarrollo de nuevos productos. Si tiene que venir del lado de ustedes, los reaseguradores, si tiene que venir de alguien más. Entiendo lo de la disponibilidad de información, pero muchas veces vemos en países con desarrollo del seguro agrícola incipiente que, digamos, que no saben bien por dónde empezar. Y ahí a veces
percibimos, y perdón señores reaseguradores, que desde el lado del reaseguro dice, bueno, ustedes hagan todo y yo te doy capacidad. A veces nos sentimos del otro lado que los reaseguradores también estén dispuestos no a invertir en capacidad, que es muy importante, sino también en invertir en generar la información, no generar la información, pero buscar la información, apoyar el desarrollo de nuevos productos, encontrar las dificultades que todos encontramos y saber sortearlas. ¿Cómo debería ser ese circuito para llegar a implementar nuevos productos o productos no tan nuevos, pero que en mercados que todavía no se han desarrollado se pueden empezar a desarrollar? Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros somos mucho más responsivos, si así puedo decir, no sé en español, pero nosotros siempre estamos esperando una demanda para dar una respuesta. Somos muy poco proactivos y creativos, ¿no? Hemos sido, creo. Y creo que el principal punto en este siglo todo es que tenemos que ver en un país o en una o con un grupo de productores o con un cultivo la verdad, el interés económico para desarrollar el seguro. Esto es un tema. Nosotros normalmente, claro, desarrollamos seguros. Bueno, yo he visto ahora una oportunidad con pequeños productores de tilapia, no sé, en República Dominicana. Entonces nosotros vamos allá e intentamos desarrollar algo, pero muchas veces si no encontramos apoyo del gobierno o apoyo de la aseguradora que no quiere operar o ve como difícil, como complicado, no avanzamos. Entonces hay que ser hay que casar los intereses de todos, ¿no? Del reasegurador, del gobierno y de la aseguradora, porque la inversión es de todos. Nosotros, claro, tenemos que capacitar, tenemos que buscar datos junto con la aseguradora, pero solo no conseguimos, somos pocos para mucho. Ok, muchas gracias, Cristina. Gracias. Le damos un aplauso. Señor Lorenzana, su Muy turno. Perdón. Gracias. Muy buenas. Mientras ponen la presentación, simplemente agradecerles su presencia y agradecer también la oportunidad de estar con ustedes y conocer esta linda ciudad. Así que es así. Yo he enfocado el tema desde otro punto de vista. Nosotros vamos siempre por el mundo adelante y hay gente que nos pregunta pues cómo organizar un nuevo modelo de seguro y de reaseguro, porque al final está todo vinculado. Entonces he defendido o he tratado de decir, voy a hacer 3 cositas solamente. La primera es qué preguntas nos hacemos nosotros a la hora de definir pues un modelo de desarrollo y un modelo de sistema de seguro agropecuario. Después, cuáles son las funciones básicas de ese seguro y, por último, cómo podemos nosotros contribuir. Mi primera pregunta es siempre, ¿el Gobierno es consciente del valor de su agricultura y de todas las actividades sociales y actividades asociadas a la producción agropecuaria o no? ¿Es consciente de que estamos en una parte del mundo donde la producción de alimentos felizmente puede ser excedentaria y puede dar alimento a otras partes del mundo con una cuestión fundamental? Es que estos bienes de los que estamos tratando aquí, en breve pueden ser tanto o más importantes como commodities tan importantes como las vemos hoy en día como el petróleo. Es decir, vamos a tener un producto de alto valor agregado y de los cuales los países en los que estamos hablando, América Latina en general, puede ser una fuente muy excedentaria. Entonces, aparte de eso, el Gobierno está dispuesto a invertir en una herramienta que integre o esté integrada dentro de la política agropecuaria y que provea, además de una estabilidad a la agricultura sostenible. Hemos visto en el día de ayer todas las ventajas que esto soporta. No es solamente que estemos devolviendo
los costes de inversión y todas estas cosas a los productores agropecuarios. Esto es muy importante, pero estos señores compran tractores, compran semillas, compran zapatos. Entonces, si no tienen el rendimiento de ese año por cualquier causa, pues todo este circuito, con lo que corresponde para impuestos por el Estado y todo el circuito económico, se destroza. Es decir, ¿es consciente el Gobierno de todas estas ventajas adicionales? Yo creo y mantengo que sin una decidida apuesta gubernamental es muy difícil el desarrollo de un modelo complejo de asegurado o reasegurador integrado. Las causas las hemos comentado todos, las conocen, hemos mencionado unas cuantas ahí y no merece la pena volver sobre ello. Otra pregunta que me hago yo siempre también es, ¿el Gobierno es consciente de que el riesgo tiene un precio? Porque nunca ocurre nada, pero resulta que hay una cantidad de dineros que siempre se pagan en ayudas por otros lados y que no se cuentan nunca como gasto del Gobierno, porque tuvo que ser un presupuesto especial, no sé qué, y a la hora de la verdad, cuando se suman todas estas partidas, pues resulta que el costo es elevado, ¿no? Entonces hay que decidir entre si es mejor, y los políticos quieren aparecer con un cheque en las fotografías siendo magnánimos y dando dinero a la gente, muchas veces pues un tiempo muy tardío, porque tardan años o año y medio o algo así en pagar, o tener un sistema que, digamos, todo esto esté automatizado, ¿no? Existe un subsidio para la prima, está integrado dentro de la prima de seguro. Otra cosa que nos preguntamos es cómo es la actividad agropecuaria, qué riesgos tiene, a qué riesgos estamos sometidos. No solo hay los climáticos, sino también otras componentes. ¿Cuánto de eso se quiere desarrollar en un sistema? ¿Cuáles son las características del sector agropecuario? ¿Hay disponibilidad de datos? Este es otro tema que nos enfrentamos. Muchas veces el Ministerio de Agricultura tiene algo, suele haber un instituto también de meteorología que tiene datos, no se sabe muy bien si la baja de producción se debió a qué fenómeno, y nosotros buscamos datos para ver tendencias de muchas décadas anteriores y sobre todo dependiendo de productos. Cuando hablan de productos paramétricos buscamos 30 años. Se hacen productos con 10 años, como no, pero en definitiva el desconocimiento y la variación produce siempre un encarecimiento. Otro tema importante para nosotros es, ¿existen ayudas sustitutivas del seguro? Miren ustedes, si a la gente se le promete otras ayudas, el seguro no funciona. Esto es tan sencillo, porque si yo de cualquier manera voy a tener algo que me van a dar, bueno, a lo mejor no lo recibo en 3 meses, lo recibo en 1 año, lo recibo en 1 año y medio. Entonces, pues en fin, esto tiene que ser una cosa consciente también de los gobiernos. Nosotros tenemos las tendencias en nuestros países, yo soy de España y es lo mismo, todo el mundo quiere ponerse una medalla cuanto antes y todo el mundo quiere hacer el sistema lo más rápido posible, quieren empezar a conducir un Ferrari y generalmente es complejo porque hay que empezar por un producto más pequeño, ganar experiencia, seguir adelante y una vez que se manejan todos los parámetros se puede desarrollar. Comparándolo con esto, simplemente hay gente que quiere hacer más cosas de repente y esto es imposible, ¿okay? Solo mencionaré algunas cosas, funciones que tiene que tener un seguro agropecuario, pues tiene que ser un sistema estable, con una organización eficiente y tener una real transferencia de riesgos. Básicamente, el producto tiene que tener unas coberturas y además tiene que tener un muy aceitado ajuste de siniestros. Es imposible desarrollar un sistema simplemente de la noche a la mañana y empezar diciendo hacemos un producto si no hay gente preparada para además hacer que la correspondencia entre las coberturas y los siniestros tengan una estabilidad, el sistema nunca llegará. Ya hablé del desarrollo progresivo de las coberturas. Muchos países nos ocurre que se empieza en un momento a hacer algo y 5 años después se sigue sin tener datos. Esto no debería pasar. Es decir, hay que organizar desde el primer momento cómo se quieren tener esos datos y hacerlo, ¿no? Hay que formar a la gente porque hay que formar a gente que vaya a vender, hay que formar a liquidadores, hay que hacer un marketing activo. Muchos productos son muy buenos,
pero si no juntamos en la misma plaza a los productores con sus necesidades, a los aseguradores con sus necesidades y a el gobierno con sus necesidades y su disposición a levantar un sistema, es complejo, ¿no? El gasto en informática es importante y a veces se menosprecia, ¿okay? Simplemente he enumerado aquí, lo verán en las presentaciones, yo no quiero usar mucho tiempo para estas cosas, pero es lo que se ha hablado en todos los sitios. Tiene que haber estructuras adecuadas. Pensemos que estos riesgos, estamos hablando que el componente Estado, por lo tanto la gente que paga impuestos tiene un peso importante y tampoco se deben sentir frustrados ni engañados a la hora de que haya mucha gente que se beneficie del sistema y que no tiene nada que ver con él, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué contribuimos también? Pues a poner fechas límites de ventas y de coberturas. Tiene que ser un sistema transparente, tener la gente en una red adecuada de contactos internacionales simplemente porque las experiencias son transferibles, aunque no copiables en su totalidad, y la gente tiene que estar motivada para hacer estas cosas. ¿Nosotros en qué contribuimos? Pues a completar todas estas cosas dentro del sistema, ¿no? Ayudamos a desarrollar los sistemas de gestión, actuamos junto con las compañías de seguros y los gobiernos a la hora de hacer los análisis de las condiciones, tratamos de ayudar en la implantación y mejorar la estabilidad. Obviamente contribuimos al reparto del riesgo tanto de una manera geográfica como de una manera temporal. Favorecemos la transferencia de experiencias y conocimientos y, importante para nosotros, ejercer un control de cúmulos y cálculos de escenarios debido a la intensidad de determinados riesgos, sobre todo cuando estamos hablando de riesgos de sequía, riesgos de inundación o otros similares, ¿no? Heladas, de las cuales México tiene alguna experiencia, ¿no? Facilitamos la incorporación de coberturas, ayudamos a organizar el paso de unas coberturas más simples a otras más complejas y esperamos ayudar a la eficiencia de costes y optimización de capital, teniendo en cuenta que lo que decía al principio, que es que el riesgo tiene su valor y que tiene su precio y que tiene que cubrir los gastos, permitir acumulación de reservas para cuando vienen épocas más graves y además obtener un resultado que sea congruente con la tasa de precios a la que está sometida la compañía, o las tasas de interés, perdón, a las que están sometidas las compañías en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? Contribuimos mucho a la formación de la gente que maneja el riesgo y de la gente que liquida los siniestros. Me he permitido aquí copiar una gráfica que viene de mis queridos amigos de Enesa, en España, y que es muy simple de lo que queremos decir. Existe una componente de riesgo que asume el agricultor y que ha sabido manejar durante todo el tiempo. Existen otras componentes que tienen una mayor intensidad de daño, que se reparten entre las coberturas a las cuales está el asegurador y el reasegurador. Y después nosotros creemos que en un buen sistema y solamente motivado por una razón de precio, el gobierno puede ayudar mucho, además de ayudando en las subvenciones y en las coberturas de las partes sometidas a seguros, a cubrir grandes catástrofes de especial gran intensidad en exceso de un monto determinado. Esto es así porque, como todos saben, una función de distribución de las que se usan para los cálculos, dentro de los cálculos de probabilidad, la componente nunca llega a tocar el eje de las X, la magnitud del daño, con lo cual cubrir el último periodo es sucesivamente más caro. Con lo cual, si en algún momento se tiene la ventaja de poder decir el peor daño es hasta aquí, el precio del seguro es más asequible. Andrés, muy rápidamente has barrido todos los temas que nos gustaría que pasaran para tener el sistema ideal, pero la realidad es que en muchos de nuestros países de Latinoamérica falta mucho para llegar a cumplir, ponerle palomitas, como dicen aquí en México, cada uno de todos esos puntos. ¿Cómo se puede convivir con la falta y seguir igualmente avanzando con la falta de muchos de esos puntos que tú mencionaste? Pues bueno, yo creo que el reaseguro con lo más que contribuye es en tratar de usar su experiencia internacional y adaptarla de la manera más fácil
a los mercados. Esto tiene que ser, como dije, una sucesión progresiva, de tal manera que se pasen a cubrir de riesgos más sencillos a riesgos más complejos, y se necesita tiempo. Vuelvo a decir, este no es un sistema que se llega del día a la noche en un ratito, sino simplemente hay que ir haciéndolo progresivamente. Lo único que quiero acentuar es, si no es los modelos que hemos visto en el mundo que funcionan y que están funcionando perfectamente, son aquellos donde existe una alta involucración del gobierno, que sabe exactamente lo que quiere usar este vehículo como herramienta de gestión del riesgo agropecuario, que además en los lugares donde mejor se ha desarrollado existe un control absoluto del gobierno sobre las condiciones en las que se establecen estos seguros y, por último, ayudan al desarrollo de la cuestión. Es tiempo, no se puede pasar de 0 a 100 en ningún caso en menos de nada, o sea, se necesita tiempo. Muchas gracias, Andrés. Le damos un aplauso. Y por último, Johan Burkhardt. Andrés, pásame. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a LASA para tener la posibilidad aquí de hacer una pequeña presentación. Lo que pasa que el título de nuestro panel aquí, Nuevos Modelos de Reaseguro, pues no es tan fácil. Digo, modelos en seguro agrícola, nuevos modelos de reaseguro, pues casi no existen. Tenemos desarrollos aquí en el mercado mexicano con Cadenas y Fonden, que de verdad son muy interesantes y es un mercado muy avanzado aquí en México. Pero yo no les quiero hablar de México porque seguramente después los colegas todavía mexicanos van a hablar de Cadenas y Fondens. Pero les quiero enseñar algunos modelos que hay que no son de seguro agrícola, pero sí son modelos nuevos, no tan nuevos. Si tenemos ese Caribbean Catastrophic Risk Insurance Facility que se fundó en 2008, pero tienen elementos que también pueden ser interesantes para nosotros y para el seguro agrícola, ¿no? Si tenemos ese Caribbean Catastrophic Risk Insurance Facility, ¿qué es lo que hace? Cubre la falta de liquidez capital a consecuencia de un mayor evento catastrófico, ¿sí? Es decir, en ese fondo están como 6 o tal vez ahora 8 diferentes países que ellos se reunieron y pagan a un fondo una prima, y ese fondo busca reaseguro internacional, con la consecuencia de que al final para cada país, sea Jamaica o Puerto Rico, pues el reaseguro sale más barato, porque los deducibles individuales de cada país se acumulan y por eso resulta de que el reaseguro sale más barato. Lo bueno es que en caso de una catástrofe los pagos son muy rápidos, se paga dentro de 1 o 2 meses al ministerio, es decir, es un soporte a corto plazo y lo que ellos llaman Build Bridges Better, es decir, después de una catástrofe donde, pues, por ejemplo, se tiene que construir nuevos puentes, pues la calidad de estos puentes es mejor de lo que han tenido antes. El pool de seguros cubre en el Caribe terremoto y huracán. Son operaciones de soporte directo a la población afectada, y las operaciones de reconstrucción para propietarios del gobierno. Eso es importante, es decir, eso es para el gobierno, eso es infraestructura pública, no privada, y también ayudan a la gente pobre en la reconstrucción de casas y todo eso, pero no es para agricultura. Tenemos otro ejemplo que es el African Risk Capacity. Es un poco igual como lo que están haciendo en el Caribe, es decir, se formaron varios países africanos
para crear un fondo para catástrofes. Lo que pasa es que aquí no se cubre huracanes o terremotos, sino sequía. Es decir, en caso de sequías mayores, donde pues, la población ni tiene para comer, pues ese fondo puede ayudar, ¿no? Es también un pago directo dentro de 1 o 4 meses y hicieron un análisis de la calidad del pago a base de un estudio científico ex ante, costo-beneficio, y resultó de que es mucho mejor estar preparado para una catástrofe en vez de que si pasó una catástrofe buscar capital que sale más caro que si lo has planeado antes, ¿no? Es un trigger gatillo paramétrico. Los fondos de ayuda pues es principalmente repatriación de alimentos de la población afectada, y también tienen programas, por ejemplo, de pues, dar a la gente, a los productores, semillas y fertilizantes para otra vez empezar con la producción agrícola. Eso va un poco lo que hemos visto en la presentación de Andrés, en la última lámina, es casi igual. Aquí tenemos la fuente de World Bank. Voy a pasar al próximo. Es un poco el mismo mensaje, ¿no? Digo, es decir, la transferencia de riesgo es en función de la pérdida de rendimiento y periodos de retorno. Es decir, si tenemos el layer primero, pues aquí tenemos frecuencia alta de pérdidas, es decir, un productor, pues si pierde 10, 15, 8% de su producción, es muy frecuente, pasa en 3, 5 o 10 años, pues esto tiene que pagar el productor mismo. Si tomamos el layer 2, ya la frecuencia es más baja, pero las pérdidas son ya medianos o grandes, entonces ahí sí entra la industria de seguros y tal vez también reaseguro, y donde tenemos la frecuencia muy baja, pero tenemos pérdidas muy grandes, pues ahí de verdad el riesgo está transferido a la industria de reaseguro y seguro. Pero ahí nada más las frecuencias lógicamente son más altas porque son de 10, 25 o 50 años. La idea que yo he tenido viendo esos fondos que existen, ¿qué no pasa? Ok. Estos fondos de ayuda que en caso en el Caribe no son para pérdidas en la agricultura, tal vez hoy en día se puede pensar de usar esos fondos que existen también para implementar un seguro agrícola a base de sistema agro PPP. Porque lo que yo he dicho, estos fondos no son para agricultura hasta ahora, y tal vez se puede usar ese dinero para implementar un sistema agro PPP. El mensaje que nosotros tenemos, y yo creo que ese es un mensaje que es igual en todo el mundo, es nosotros somos convencidos de que un sistema sostenible de seguro de cosecha tiene que ser a través de un Public-Private Partnership, sistema agro, con las siguientes características que vemos a la parte derecha, es decir, es un cofinanciamiento público de primas, es un cofinanciamiento público de pérdidas catastróficas. Necesitamos una organización central que arregla todo. Necesitamos coberturas integrales que beneficien al productor. Está operada a través de aseguradoras especializadas en el seguro de cosecha,
y está integrado en la ley agraria y la política agraria. Eso es algo que es sumamente importante. Otra vez, el sector privado, lo más importante, pero también el sector público que necesitamos. Y para darles al final un pequeño ejemplo de cómo puede funcionar una participación pública-privada en el cofinanciamiento de pérdidas catastróficas, pues eso es un poco a base de España y de los Estados Unidos, y se pueden observar aquí de que a partir de 100% de siniestralidad, pues ya entra, digo, el Estado con una cierta protección, que en el caso extremo, donde tenemos una siniestralidad de 500%, el sector privado paga hasta 150%, pero el resto está financiado por el gobierno a través de un cofinanciamiento en caso de pérdidas catastróficas. Gracias. Muchas gracias, Johan. Tengo dos preguntas, una para ti y otra quizá para los 4 panelistas. La primera es respecto de los fondos que acabas de mencionar. ¿Te parece que alguno de ellos podría ser replicable en países de Latinoamérica, aunque quizá no haya riesgos tan catastróficos, o quizás sequía, podría ser heladas, como pasó aquí en México en el 2011? ¿Es algo que podría replicarse aquí? Bueno, no para el caso de Brasil, otra vez México también es demasiado grande, ¿no? Pero para, por ejemplo, todos los estados que están en el centro, digo, como Honduras, Nicaragua, todos que también tienen huracanes, digo, para ellos tal vez sería bien pensar de crear una unidad, ¿sí? Como los hicieron los estados del Caribe, para al final recibir capacidad de reaseguro más barato, que en vez de cada uno busca reaseguro individual. Ok. Y la segunda pregunta para todos los panelistas es por ahí más conceptual. Estamos hablando y todos sostenemos desde esta industria que una parte de los impuestos que pagan los contribuyentes debiera ser destinada al apoyo del seguro agrícola. ¿Cómo debiéramos explicar eso a los contribuyentes, que parte de sus impuestos tienen que ser destinados a solventar o a pagar primas de seguros, quizá a agricultores, empresas que son más ricas que ellos? Algún país que conocemos de Sudamérica, el campo se lo ve como un sector rico y por lo tanto cuesta mucho imaginar que el gobierno pueda destinar recursos públicos, impuestos que pagan los contribuyentes, a financiar el seguro, a subsidiar el seguro que está destinado a quienes son vistos como sectores más ricos que los que pagan los impuestos. Entonces, ¿cuál debiera ser el mensaje que nosotros debiéramos transmitirle a los gobiernos para que ellos a su vez puedan justificar el uso de los recursos públicos para solventar esta industria? ¿Puedo empezar yo? Cualquiera, sí. Creo que las ventajas son claras, ¿no? Los gobiernos pueden eficientar el uso de recursos públicos a través del seguro. El seguro agrícola cuantifica exactamente la pérdida. Un político que tiene un fondo de catástrofes naturales no lo hace. Salen con el maletín y empiezan a repartir dinero, pero no hay un análisis de fondo de las pérdidas ocurridas. Y la otra ventaja es los problemas sociales que generan las catástrofes naturales en la agricultura. La migración del campo a la ciudad. Las ciudades, creo yo, en casi toda Latinoamérica tienen problemas serios de poder receptar toda esa población que viene a las ciudades porque no tienen la infraestructura. Entonces, ayudar al campo, al sector agrícola con un seguro tiene ventajas múltiples para cualquier nación. Creo que es ya los gobiernos, la tendencia que nosotros
vemos es que van entendiendo ya de la importancia que tiene el seguro a largo plazo para políticas ya sociales y también de estabilidad dentro de los países, ¿no? Estabilidad que genera paz, ¿no? Porque gente que no está bien alimentada o por debajo de las líneas de pobreza, obviamente genera también a corto y mediano plazo conflictos, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, a mí me gustaría comentar dos aspectos. Primero, esto es una actividad empresarial también. El único tema es que tenemos gente que hace una agricultura menos desarrollada, más de subsistencia, y hay empresas de verdad también metidas acá. El problema que tiene esta actividad es que depende de unos factores que no están bajo tejado. Uno puede montar una fábrica de algo y tiene cierta protección de los elementos de la naturaleza, y eso hace que las condiciones del seguro pues sean más baratas. Y aquí lo que ocurre es que el seguro simplemente es más caro. Entonces, hay varias maneras. El que sea más caro quiere decir que la actividad es más riesgosa. Y si es más riesgosa, los capitales que inviertas en un lado o en el otro siempre van a pedir a más riesgo mayor tasa de interés. Yo solo pongo, o me gustaría poner, dos ejemplos que están alejados de nosotros, pero que explican muy bien todo esto. En todo lo que se dio en llamar la primavera árabe, pues el precio de los productos alimenticios no tuvo una importancia menor, tanto que obligó al Consejo de Europa y a los G20 a reunirse y ver si se puede hacer algo en este sentido y si se decide intervenir más o menos de cómo se estaba haciendo hasta el momento. Y para mí otro ejemplo, pues imaginemos un país como China, 1.500 millones de personas, que si pasan 3 días sin comer se van a poner un poco violentos. Entonces, yo creo que el sistema por el cual se ayuda a reducir los precios de los productos alimenticios es siempre bueno. Se podrá desarrollar mejor o peor, pero yo creo que es indudable que sin un sistema que ayude a manejar esa variable riesgo es complejo y se podrían desatar consecuencias peores. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cristina? Sí. Hoy, si no estoy equivocada, el agro o el agronegocio representa más de 6% del PBI en Latinoamérica, 6 a 8%. Y emplea más de 2 millones de personas en el mundo, la agricultura. O sea, somos totalmente dependientes de ellos. No nos emplean. Bueno, quien me paga indirectamente es la agricultura. O sea, no hay otra forma de convencer sino con números. Este es un hecho, un punto importante. Muy bien. Pasamos al espacio de preguntas que pueden hacer. Allí tenemos alguna. Emilio. Sí. Buenos días, Emilio Toribio, Agrodosa, República Dominicana. Tengo una inquietud, no sé si una pregunta, pero es posible que sea así. A nivel de República Dominicana tenemos una experiencia con los bienes conexos de la agropecuaria. Nosotros tenemos una agricultura, un seguro comercial personalizado. Y el sector agropecuario en su conjunto nos está exigiendo seguros para maquinarias, equipos, almacenamiento de grano, cable vía, lavadero de todo el conjunto. Y lo estamos haciendo y a la empresa le ha ido muy bien. Pero cuando solicitamos el reaseguro nos mandan a otros lugares. Esos lugares nunca aparecen. Siempre nos mandan que fulano va a ir donde ustedes a visitarlo o le voy a conectar con alguien para que aparezca ese reasegurador. Sin embargo, el productor lo que exige es que ese mismo vendedor de la agrícola le venda el seguro para sus infraestructuras y equipos. Y no lo hemos logrado. ¿Cómo los reaseguradores valoran esa inquietud que en la empresa, por lo menos en República Dominicana, ha ido muy bien? Es decir, al productor le gustaría entrar por la misma puerta. Por la misma puerta, no lo quiere, no le gustaría, no está exigiendo que sea por la misma puerta. Entonces eso ha dado una facilidad a la empresa de mucho más estabilidad financiera y nos da mucho más equilibrio en las primas de los productores. Entonces es un sector amplio de un mercado que está incipiente, que necesariamente hay que analizarlo y serían uno de los renglones
que yo entiendo que el reaseguro debe tomarlo muy en cuenta. Incluso nosotros hasta un seguro de vida deudor estamos implementando para sectores asociativos. Bien. Y eso ha dado sus beneficios en el ramo. O sea que le dejo la inquietud, ojalá puedan analizar eso y darnos cobertura de reaseguro para esa parte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar Sí, algo? sí. Muy bien, Emilio. Estamos todos preparados para hacer riesgos de este tipo y nos gustan, además, ¿no? El único tema que tengan las condiciones adecuadas y que podamos llevarlo a cabo. Pero básicamente el reaseguro está para ayudarte a sacar esos temas adelante. Y lo que, insisto, empezasteis en algún lugar, habéis hecho un progreso, estáis ahora descubriendo nuevos caminos y esperemos que todos os podamos ayudar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Desculpe por mi portuñol, sí. Mas todos hablaram da importância do governo estar inserido dentro da política de seguro agrícola. Nós outros, em Brasil, oramos todos os anos juntos, os agricultores, os aseguradores, por que o governo nos dá suporte, ajuda e tudo mais. Somos espectadores, somos passivos. Esta, eu penso que é uma questão central, porque como temos o governo todos os anos ajudando depois da catástrofe, os agricultores, é um facto centenário em nosso país. Temos de ser atores, não espectadores. E esta é uma questão que eu nos pongo de como nós outros que somos em Brasil, a agricultura representa 22% do PIB nacional, 3% de incremento de PIB agrícola representa 1% em PIB do país. É muito. Somos um país governado por pessoas de cidade, mas somos um país rural. Minha questão é, como você acham que nós outros devemos fazer para sermos não espectadores, mas atores, contribuindo para a inserção do seguro e outras coberturas necessárias de riscos em las políticas do governo. Gracias. Sí. Cristina. Sí. Bueno, yo creo que en Brasil hay un tema importante que es político. El gobierno ha trabajado para desarrollar el seguro agrícola y por otro lado tenemos un problema de presupuesto todos los años porque falta plata o simplemente no hay tiempo de aprobar recurso adicional, o sea, vivimos siempre por detrás mirando lo que está haciendo el gobierno. Si el gobierno me va a dar más plata, yo crezco, yo voy a crecer no sé cuántos %, voy a aumentar voy a dispersar mi riesgo, voy a trabajar con nuevos productos, pero siempre estamos atrás esperando el gobierno. Hay un otro punto que es el productor, ¿no? El productor también tiene una percepción de riesgo distinta de nosotros, ¿no? A veces, bueno, no tengo problema, cuando hay sequía no pasa nada, cuando hay lluvia tampoco pasa nada, mi problema a veces es precio, bueno, pero el mercado ahora está excelente, los precios de soja están altos y ahí nos quedamos en un limbo, ¿no? No conseguimos hacer nada. Yo creo, en mi opinión, que las empresas, las aseguradoras y reaseguradores tienen que trabajar sin esa expectativa del gobierno. El gobierno está ahora intentando desarrollar el seguro privado, pero también
enfoca mucho en los programas de gobierno, en el Proagro y en otros programas para ayudar al productor, que nos funcionan como seguro, pero no son un seguro. Y en esta situación acaba que nosotros no conseguimos crecer en el mercado. Yo creo que hay que encontrar soluciones. Tampoco conseguimos, por ejemplo, alcanzar los pequeños productores. Ya he escuchado del mercado que, bueno, no quiero trabajar con el pequeño productor, no tengo estructura, y ahí nos quedamos. Es un tema de trabajar, en mi opinión, sin el apoyo del gobierno. Lo que pasa es que sin el apoyo del gobierno tenemos que aumentar distribución, ofrecer nuevos productos con tasas más bajas. Y a veces no es posible porque el riesgo está muy concentrado en regiones de riesgo, de mayor riesgo climático. Entonces, en mi opinión, hay que hacer un esfuerzo y trabajar de esta forma. Yo he visto todo el mercado, asociaciones presionando al gobierno, trabajando mucho para que el gobierno aumente el presupuesto de subsidio, que es lo que funciona en Brasil. El gobierno ha aumentado este presupuesto, pero siempre ahí nos vemos al final del año, siempre con falta de recursos. En mi opinión hay que hacer esto, desarrollar nuevos productos, que sea un índice o lo que sea, hay que hacer algo sin que tengamos tanta dependencia del gobierno en Brasil. Hasta que en algún momento ellos, bueno, ahora tengo una política clara, tengo regulamentación para hacer algo. Mientras no tengamos esto, tenemos que trabajar solos. Muy bien, otra pregunta allí. Espera un momento, por favor. Sí, perdón. Luis, hombre, Brasil es un poquito más pequeño si consideras todo Estados Unidos, y la prima que obtienes o el volumen de negocios que tienes es infinitamente menor. Es decir, queda un amplio margen para llegar allá. No tenéis un sistema único, hay por lo menos dos sistemas, aparte de otras historias, y además no existe un anclaje definitivo en una ley que haga independiente el funcionamiento del sistema que se escoja de la percepción que tiene cada gobierno que llega. Con lo cual, estáis siempre a expensas de qué se decide en qué momento hacer qué, ¿no? Y además, en principio, ante la falta de recursos, estáis discutiendo cómo se debería distribuir una subvención o no. Y al final nos olvidamos todos del productor allá atrás, que es el que en definitiva debería recibirlo y que en los hechos pues no se llega. Y por una política pues todavía, como dijo Cristina, un tanto errática. Es decir, falta la primera cuestión que yo dije, es ¿el gobierno está realmente interesado en hacer algo allá? Yo no lo he visto completamente definido. Sí, existe la voluntad de todo va bien, todo eso, más. Es un poco así. Hay una pregunta aquí, otra allá en el fondo. Sí, ya. Sí. Mi nombre es Faber Buitrago, yo soy caficultor de Colombia. Yo quiero llamar la atención hoy, que estamos como en este foro, y es lo que decía el doctor Andrés Lorenzana, los bajos volúmenes de negocios que uno ve en América Latina. Y por supuesto, pues en Colombia no somos exentos a esto. Uno de 4,5 millones de hectáreas estar asegurándose nosotros los productores 60.000, y cuando haya un apoyo del Estado en donde nos da el 80-70% del costo de ese seguro y no se toma, es que algo está pasando. Y similarmente puede ver uno en países como Brasil, como Ecuador, etcétera, que también es el mismo fenómeno. Como productor, yo siento es que no tenemos la cultura del seguro. El productor entiende el seguro como un gasto, más no como un costo, ¿sí? Ahí es donde tenemos que unirnos y articular esfuerzos, tanto con los reaseguradores, tanto con las compañías de seguro, con los gremios y los productores. ¿Cómo somos más agresivos en llegarle al productor y que él sienta que lo que se le está ofreciendo es un acompañamiento para
para disminuir su riesgo y para proteger esa inversión. No solo basta con el apoyo estatal en un porcentaje de la prima, yo creo que ahí tenemos que tener más esa agresividad, no sé, comercial, y en la medida que podamos ser agresivos, porque muchos productores nos dicen a nosotros, hombre, ¿cómo es que el deducible es sobre toda la suma asegurada? Claro, es que no hay volúmenes de negocio, el día que haya volúmenes de negocio va a ser sobre tu daño. Entonces, ese es como el llamado de atención. Qué bueno que hoy pudiésemos reflexionar sobre este tema y que en los próximos congresos no estuviéramos hablando de un 3% que me dicen por acá que es el porcentaje de reaseguro de América Latina sobre el total, sino que empezáramos a subir esas cifras. Quisiera escucharlos a ustedes cómo perciben el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. En el caso de Colombia, si me permite, Sí. El fenómeno que yo he observado es que la empresa privada local, aparte de muy pocas compañías, ha decidido invertir en el sector del seguro agrícola. Es lo que mi impresión es que se está desperdiciando recursos porque los fondos destinados para el subsidio no están siendo utilizados. ¿Por qué? Porque no hay compañías que le estén invirtiendo y apostando al sector agropecuario. A mi parecer el gobierno está poniendo de su parte, pero es la empresa privada la que no ha reaccionado a la altura. Y yo creo que deberían de entender que el potencial es enorme, ¿no? Colombia, después de Argentina y Brasil, pues, agrícolamente hablando, tiene el mayor potencial después de esas dos naciones. Y yo creo que es el sector privado el que está fallando un poquito en Colombia. No sé qué tú opinas, Andrés. Bueno, yo creo que ha habido algo de inversión, no mucha, es cierto, pero sí ha habido un par de compañías, una que empezó hace 5 o 6 años y otras que se están asimilando ahora. Pero Faber tiene toda la razón en decir que falta la intención y la percepción del riesgo por parte de los productores. Por otro lado, falta quizás también comercialización y que el gobierno, aparte del deseo y la plata que la está poniendo, pues haga también un esfuerzo en hacer entender que esto es un elemento de gestión que va a favorecer la estabilidad del ingreso del agricultor. Y ahí tenemos que estar todos de acuerdo, pero sobre todo los propios colombianos. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a la última pregunta que estaba allí por el fondo, o dos más y terminamos. Sí, soy Pedro Aguilar de la Comisión de Seguros de México. Quisiera poner sobre la mesa de debate un aspecto que resultó en las mesas de debates del día de ayer, pero que es muy importante porque tiene que ver con la forma en que actúan las operaciones de reaseguro alrededor del mundo y que al parecer se ha estado considerando que eso puede ser una falla, pues una falla casi de mercado y que dificulta el desarrollo de los seguros, en particular el agrícola. Y me refiero a que se mencionó el día de ayer que cuando de repente los productores agrícolas se enfrentan a una gran catástrofe, el reasegurador puede aumentar la prima de manera muy importante, a niveles de 300%, 200%, cosas así, pero eso es anticíclico. Es decir, alguien ha estado durante 60 años comprando protección de reaseguro, ha estado pagando una prima regular y de pronto, en el momento en que enfrentó la catástrofe, se enfrenta además con una prima, con un incremento muy importante de prima de parte del reasegurador y que le dificulta ya la contratación o muchas veces se endurece. Entonces el reasegurador considero que tiene una misión para no romper esta cadena de eslabones que permiten el desarrollo, en particular del seguro agrícola, de evitar ese tipo de prácticas, porque yo creo que es un poco mejor una prima, aunque sea un poquito más cara cada año, que una prima que se mantiene barata por competencia y que de pronto, ante la llegada de una siniestralidad, aumenta abruptamente, dificultando así la operación del seguro y del reaseguro. Y estamos hablando que el día de ayer estuvo sobre la mesa la situación de pequeñas mutualidades de productores agrícolas que generan una gran cantidad o una cantidad muy importante de primas y de riesgo que va directamente al reaseguro, ¿no?
Así es que ese es el punto que quiero poner y saber si el reasegurador estará trabajando o irá a trabajar en alguna forma para evitar que esto ocurra, ¿no? Luis. Muchas gracias por la pregunta. Esa es la pregunta que necesitábamos. Sí, entiendo que esa es alusión al evento del 2011, las heladas que ocurrieron en Sonora y Sinaloa. Lo que ocurrió fue algo extraordinario. El evento no se había dado en más de 50 años. La última helada de esa naturaleza fueron, como tú recordarás, fueron dos, el 3 y el 4 y el 5 de febrero bajaron las temperaturas bajo cero. Se destruyó todo el maíz. Ese evento se presentó en 1956 o 57 por última vez. En esa época, en Sinaloa y en Sonora, lo que había era potreros. Se dedicaba todo el mundo a la ganadería, luego con la infraestructura de represas y todas las mejoras tecnológicas, se ha convertido la región en el granero de México. Los ajustes eran necesarios, obviamente fueron muy duros, me queda clarísimo, nos queda clarísimo como reaseguradores, pero eran necesarios porque desgraciadamente ese evento no estaba considerado en la tasa de riesgo. La tasa de riesgo estaba muy bajita y había que ajustarla. No sé si tú tienes algún otro. La pregunta es muy buena, Pedro Aguilar. Y tienes toda la razón, no es así. Te puedo poner otro ejemplo, porque Luis te ha dado una respuesta que es además la correcta. Hace 12 años no había producción en la zona, nuestros cálculos de siniestro eran de alrededor del 30% y allá tuvimos un 80%. ¿Okay? Te pongo otro ejemplo. Tu vecino del norte, hace un año después, tuvo una sequía importante que llegaron a una siniestralidad global de un 170%, bien importante, y las primas no solo no subieron, sino que bajaron. ¿Cuál es la diferencia? Existencia de datos, una organización que hace que se tenga en cuenta las tasas actuariales de todo el país y de todos los rincones, y resulta que después de un gran evento allí bajaron los precios. Hay varias formas de bajar los precios, no solo tienen que bajar las tasas, se puede aumentar el rendimiento, se pueden bajar los deducibles, pero del hecho concreto es que se bajó. Y es un poco a lo que me refería yo al principio. Si empezamos de 0 a 100 y vamos a toda prisa y sin datos, se hacen estimaciones. Y a veces llegamos a la conclusión de que esas estimaciones no fueron correctas porque de los datos de los que partíamos no eran absolutamente correctos. Nadie había hablado nunca de un siniestro de helada en esa región que superase un monto de un 30%. E insisto, lo que le costó a la propia Secretaría y lo que costó a todo el país e incluso los propios consumidores al tener que pagar bastante más por su propia tortilla de maíz, creo que son los argumentos que hemos estado usando para definir por qué un sistema que tenga en cuenta todo esto es necesario. Sí, digo, yo les quiero recordar del último slide que he enseñado, el cofinanciamiento estatal es sumamente importante porque lo que él dice de que si hay una catástrofe tan fuerte como esa helada que hemos aquí visto en México, pues se doblan las tasas, eso está muy mal para el productor. Por eso necesitamos un PPP, un sistema agro para evitar esto. Vamos a la última pregunta. Sí. Aló. Alejandra Díaz, de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA. Esta es una pregunta para Andrés Lorenzana. Hablaba en su intervención de la inconveniencia de querer implementar un sistema de seguro agropecuario de la noche a la mañana. Quería preguntarle cuáles son justamente esos riesgos derivados de querer implementar este sistema, especialmente en un seguro catastrófico de 0 a 100. Riesgos para el productor, riesgos para el gobierno, para las aseguradoras y reaseguradoras. Riesgos en términos de reputación, capacidad, confianza. Me gustaría que ampliara un poco sobre este tema. Pregunta fácil, Alejandra, pero difícil de contestar. Vamos a ver, yo lo que he visto es que en general todo el mundo quiere empezar con la cobertura completa porque se fijan en el modelo americano, en el español, ahora el turco, incluso el chino. Entonces, quieren empezar con una cobertura con todo posible. Y ya, si se puede cubrir precio, también mejor.
¿no? El problema es que todo eso lo tenemos que hacer sin datos, porque claro, estamos obteniendo los sistemas, o fijándonos en sistemas que llevan 35 años, o algunos que no llevan tanto como el chino, pero han hecho una apuesta muy decidida por el tema, donde no voy a decir que el precio no sea el inconveniente, pero por lo menos no han discutido el tema de dónde debe estar posicionado. Y lo manejan y lo controlan y lo van adecuando con el tiempo, ¿no? Yo lo único que digo es, el proceso tiene que ser progresivo, tiene que ser adecuado a las coberturas. En Colombia existe un problema dramático con los liquidadores de siniestros, no hay suficientes ni en cantidad bien preparadas, se están haciendo soluciones, pero esto es una evolución. Yo a lo que me refiero es que no puedes empezar de 0 a 100 con todo, porque no es solo una cobertura. Ok, tenemos la cobertura, después viene cómo liquidamos esos siniestros en función de lo que has querido cubrir en la póliza, que en la póliza no tiene por qué estar cubierto todos los riesgos a los que está expuesto el agricultor o el productor. Lo que se necesita es datos, que tú sabes muy bien que para obtener datos en Colombia hay que acudir a varias fuentes. No quiere decir que no existan, sino que no están coordinados. Y hacer esa coordinación lleva su tiempo. Y, bueno, poco a poco lo que tenemos que evitar es lo que yo decía, que al cabo de 5 años estemos hablando todavía de que no hay datos, ¿no? A esa progresividad me refiero. Bueno, no sé se nos si ha acabado tuyo. el tiempo desde hace un rato, así que les agradecemos a los panelistas su participación y también a ustedes sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos